Yo comienzo esta noche comentándoles o contándoles una experiencia que hace no muchos años ocurrió conmigo y un joven, ¿no? De aproximadamente 19, 20 años de edad. Estábamos haciendo una campaña evangelística y en esta campaña evangelística yo era el presentador del que predicaba la palabra en esa semana, ¿no? Justamente era el pastor Luis Velázquez, que algún día fue presidente de la misión acá en el norte y que ahora se encuentra en otro país. Entonces ya le tocaba el turno de pasar al pastor, yo tenía que pasar como líder en esa época a presentarlo y cuando yo estaba a punto de pasar, fui intervenido por un joven de aproximadamente 19, 20 años, universitario ya el muchacho, pero él estaba llorando, ¿no? Él estaba muy triste, se le notaba en su rostro que había mucha tristeza. Y entonces, bueno, él me dijo, pastor, mire, si usted ahorita no habla conmigo, yo no sé qué voy a hacer. Yo le dije, hijo, déjame presentar al pastor y yo salgo. Dijo, no, pastor, tiene que ser ahora porque si usted no me habla, no me dice nada, yo inclusive tengo deseos de quitarme la vida. Así que bueno, yo vi que la situación era grave, yo llamé al anciano, hablé con el pastor, le dije, pastor, por favor, aquí hay un asunto que atender y me fui a conversar con el joven. Y la historia que me contó el joven me dejó así marcado porque bueno, yo siempre lo vi a él en esa iglesia, una iglesia grande de la ciudad de Guayaquil, activo, ¿no? Él siempre estaba en todo, en las predicaciones, en el club de conquistadores, él estaba en los cultos, él estaba en algunas cosas, siempre, ¿no? Se le veía muy activo. Entonces él me dice, pastor, mire, hace un mes atrás mi mamá, adventista de cuna, me dijo algo que me dejó confundido, dijo él. Y me dice, pastor, mire, me abordó mi mamá y me dijo, ya es hora de que sientes cabeza. Y entonces yo le pregunté, pero ¿qué pasa, mamá? Y entonces ella respondió, tú te pasas en la iglesia. Es más, ¿no quieres que yo te lleve un colchón a la iglesia? Para que vivas ahí en la iglesia, duermas en la iglesia, dice, porque miércoles en el culto, viernes recepción de sábado, sábado estás en grupo pequeño, en la mañana escuela sabática, el domingo club de conquistadores, el miércoles, para ti la vida, tu vida es la iglesia, entonces ya es hora de que sientes cabeza. Entonces el joven no entendía esto que la mamá le estaba diciendo. Él decía, pastor, pero yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, yo no tengo malos amigos, yo paso acá porque me gusta la palabra, porque quiero ser fiel a Dios. Dice, pastor, pero me dolió tanto eso que como me prohibió que yo venga a la iglesia. Justamente era viernes, grupo pequeño, y yo dije, ahora no voy a ir. Y resulta que no fue. Y justo cuando él no fue, sus amigos de la universidad le llamaron y lo invitaron a una fiesta. Y en esa fiesta, aunque todos sabían que él era adventista, nadie le brindó alcohol, nadie le obligó a que baile, pero él estuvo ahí. Los amigos lo consolaron y se acercó una chica que no tenía ningún principio, o al menos no respetaba principios básicos como el matrimonio, la sexualidad dentro del matrimonio. Y entonces se pusieron a conversar, ella le abordó y dice, pastor, yo no sé en qué momento terminé en la cama del departamento de esta chica manteniendo relaciones sexuales. Pastor, yo me sentía una basura, me sentía un asco. Al día siguiente fui a la iglesia. Pero cuando yo llegué a la iglesia, el anciano de la iglesia me dijo, ¿qué haces aquí? Y entonces yo le dije, vengo a ver, o sea, quiero las cosas de Dios. Ya me contó tu mamá lo que has hecho. Dice, te sales bravo de la casa y no escuchas que la Biblia dice que primero ponte a cuentas con tus hermanos y después vuelve al Señor. Pastor, no me dejó entrar el anciano. Y pastor, yo comencé a sentirme desesperado. Yo quería las cosas de Dios, pero ya me había acostado con la chica. De ahí probé por primera vez alcohol. Y pastor, ha sido un mes de desgracia. Y dice, y lo peor de todo es que ayer me enteré que está embarazada la chica y no sé qué hacer con mi vida. Y saben que, hermanos, yo conocí a la mamá de este chico, ¿no? Esta mujer era una mujer, entre comillas, entregada a las cosas de Dios, porque también se le veía en campañas evangelísticas.
También se le veía ya dando estudios bíblicos, también se le veía ganando almas para el reino, pero sin duda, ella no se había dado cuenta que el primer ministerio o la primera acción misionera que Dios nos llama a cumplir, a salvar, es el seno de nuestro hogar, es la familia. Para Dios la familia es sumamente importante. El otro día leyendo un libro muy interesante, encontré una pregunta, reflexión, extrema reflexión intrigante, ¿no? El autor afirmaba que en un futuro no muy lejano, más bien dicho, muy cercano, no habría más personas dispuestas a predicar, a hacer campañas de evangelismo, estudiar la Biblia con otras personas, ni habría más bautismos. En el último análisis que este autor estaba haciendo, decía que la predicación del evangelio y su misión iban a morir. El motivo y causa de esto es que los niños y adolescentes están perdidos, decía el autor, sin rumbo, sin dirección y sin pasión por la misión. Y terminaba su afirmación señalando que los hijos están perdidos porque sus padres están perdidos. Y saben que a mí me parece eso una verdad impactante, hermanos. Quien no puede ser pastor, quien no puede ser evangelista, quien no puede lograr que su familia esté en el rumbo correcto, por más que conquiste el mundo, de nada le va a servir. Así que la pregunta que queda es, ¿qué podemos hacer para transmitir la pasión por la misión que debe ser transmitida de padres a hijos dentro del seno de la familia? ¿Qué podemos hacer para lograr que la familia se transforme en un vínculo de evangelismo, en un vínculo en una sociedad evangelista? En primer lugar, hermanos, la Biblia nos da algunos consejos, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes vayan conmigo al libro de Marcos, por favor. Marcos, y esta es una historia impresionante, hermanos. Marcos capítulo 9, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él los saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y ahora yo quiero que aquí hagamos un análisis breve, mis queridos amigos. Dice que Jesús llega y ve una gran multitud, no eran 10, no eran 5, no eran 8, era una gran multitud alrededor de los discípulos. Imaginen esta escena. Y alrededor de estos discípulos, alrededor de los discípulos, esta gran multitud, entre ellos estaban escribas, gente que interpretaba las escrituras, ¿no? Y discutían con ellos. Enseguida toda la gente dice que cuando ve a Jesús se asombra, ¿no? Y corren a saludar. Y aquí hay una primera lección que está escondidita en estos versículos. Miren, definitivamente, ¿no? La imagen, la presencia de Jesús es atractiva, ¿no? Atrae, ¿no? Donde Jesucristo realmente es presentado como es, nunca va a repeler a la gente. Cuando Jesucristo a través del Evangelio es presentado de la manera correcta, va a atraer a las personas. ¿Cómo yo sé que como padre estoy haciendo una obra negativa o no evangelística con mis hijos? Cuando ellos no quieren saber nada de iglesia, cuando ellos no quieren saber nada de Biblia, cuando ellos quieren estar desperdigados, cuando ellos no quieren participar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los padres hemos presentado el evangelio del terror a nuestros hijos, el evangelio de la desgracia a nuestros hijos, o simplemente un proceder incoherente con nuestro decir, ¿no? Miren,
yo hace, ¿qué? Este año terminé una maestría que Dios permitió que yo haga durante 2 años en liderazgo con énfasis en nuevas generaciones. Y saben que todos los especialistas, doctores, profesores que nos dieron la cátedra, terminaban en una conclusión respecto a por qué los jóvenes y los adolescentes se van de la iglesia. Y saben, la verdad es que el veredicto final, si se puede decir, era porque ellos no alcanzaban a ver un referente ni en la familia y por ende en la iglesia. Y por eso es que nosotros vemos muchos adolescentes que quieren hacerse el corte extraño, quieren pintarse el cabello de color extraño, quieren vestir de una manera extraña, porque cuando ellos no alcanzan a ver un referente en la familia, un referente, un ejemplo para copiar, cuando los chicos no se sienten impresionados por la personalidad de un líder, ellos van a querer copiar a alguien que realmente los impresiona. Y cuando ya en la familia no les damos esta opción de tener un referente, ellos quieren parecerse a Justin Bieber, quieren parecerse a cualquier otro que realmente le parezca alguien a quien copiar. Y después nosotros estamos luchando con, por favor, pastor, hable con mi hijo. Miren, yo cuántas veces he tenido que hablar, vienen los padres y me dicen, pastor, hable con mi hijo, no sé qué le pasa. Pero finalmente yo siempre les suelo decir, si quieren que yo hable con su hijo, permítanme hablar con ustedes. Porque tal cual es el sacerdote, tal cual es el pueblo, dice la Biblia. Y si es que, a excepción de algunos casos específicos, si el niño y el adolescente están presentando alguna situación de rebeldía, es la respuesta o la manera de expresar su rechazo a la actitud tal vez de los padres. Ahora, vuelva al versículo que estábamos leyendo en Marcos 9, versículo 15. Entonces, enseguida toda la gente viéndolo se asombra y corren a él y lo saludan. Y lo que me llama la atención en el versículo 16 es que Jesús hace una pregunta. Dice el versículo 16 de Marcos 9, ¿qué discutís con ellos? Ahora, yo te pregunto a ti, Miguel, a ti, Andreina, a ti, Aide, a ti, Delia, ¿será que Jesús no sabía realmente por qué discutían? La Biblia dice que Jesús sabía leer el corazón de las personas. Y entonces yo me preguntaba en el análisis del texto, ¿por qué pregunta? Y saben, hermanos, no es que Jesús no sabía. El Espíritu de Profecía aclara esto. O sea, Jesús conoce el corazón de los seres humanos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero el método que tiene Dios desde el Edén para que el ser humano reflexione y cambie de rumbo es el tema de las preguntas, para ayudarle a la persona a reflexionar en su realidad y llevarle de lo conocido a lo desconocido. Fíjense en que había una multitud, pero cuando él hace la pregunta, el versículo 17 dice, respondió uno. Uno de la multitud responde y dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echara afuera, pero no pudieron. Entonces, entre toda la multitud aparece un papá que estaba teniendo un serio problema con su hijo. El hijo estaba poseído, el hijo desde temprana edad había comenzado a tener un problema gravísimo. Y yo me imagino, y ahí tal vez lo cubro un poco, porque la Biblia no da ese registro, pero yo me imagino que cuando le comenzó a pasar esto al niño, tal vez el papá fue donde un médico, fue donde un psicólogo, tal vez como algunos hacen, ¿no? Van a donde los chamanes, van a averiguar a los curanderos qué pasa, cómo pueden resolver. Y yo pienso que este papá, después de haber hecho todo, intentó hacer lo que todo ser humano debería, todo padre, todo adulto debería de hacer en función del hogar para poder ayudar a la familia.
ir a buscar a Jesús. Entonces, pero aquí parece que este papá está echando una queja. Tus discípulos no pudieron. Ahora, pero miren cómo responde Jesús, versículo 19. Respondiendo él les dijo, hablándoles a los discípulos, generación que dice ahí, incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y saben, hermanos, hay una sola cosa que el diablo y que Dios necesita. Escuche lo que le voy a decir, para que su poder se haga manifiesto. Tanto Dios como Satanás necesita una sola cosa del ser humano para que su poder se haga manifiesto. ¿Y saben qué es eso? El creer. El creer. Aquí Jesús no les está reprendiendo por no hacer bien los pasos del exorcismo. Aquí Jesús no les está diciendo generación falta de conocimiento, ¿no? Aquí Jesús le dice generación incrédula. ¿Hasta cuándo? ¿No? En el versículo 20 dice que se lo traen al hijo y cuando el espíritu ve a Jesús, el espíritu sacude con violencia y revuelca, dice, al chico echando espumarajos. Y en el versículo 21, por favor, Miguel, ¿puedes leer el versículo 21, por favor? ¿Puedes leer? Hay otra pregunta. Por favor, Miguel, lee el versículo 21. No importa si hay ruido ahí, lee nomás. ¿Qué dice? El 21. Sí. Bueno, es una pregunta. La palabra de Así Dios es. dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ya, hasta ahí es la Ya. pausa. Gracias, Miguelito. Gracias, muy amable. Fíjate, Miguel, fíjate, Delia, hermanos presentes. Nuevamente hace una pregunta a Jesús. Y nuevamente yo les pregunto a ustedes, aunque esté resultando redundante. ¿Acaso Jesús no sabía desde cuándo le pasaba esto al hijo? ¿Qué dices, Aide? ¿Será que Jesús no sabía desde cuándo le pasaba esto al hijo? Porque le hace una pregunta, nuevamente. ¿Desde hace qué tiempo? ¿Y cómo le responde el Señor? Él le dijo, ¿desde cuándo? Desde niño le sucedía eso. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que este problema que estaba teniendo el papá era un problema de alguien que comenzó en su edad temprana como un niño, pero ahora estaba teniendo un problema ya de joven. Y miren cuál es el problema. Cuando ustedes van al versículo 22, por favor lea conmigo ahí el versículo 22, dice ahí, versículo 22, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Punto y coma. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, hermanos, amigos, Jesús está, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra estaba presente. Aquel que estaba sanando a los enfermos, aquel que estaba haciendo cosa milagrosa, cosa sobrenatural. Pero miren la oración de este papá. No sé si les transmite lo que a mí me transmitió la oración. Le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo. No sé si era ya decepción, estaba decepcionado de tantos intentos, o no se daba cuenta a quién le estaba diciendo eso. Hay muchos cristianos que están viviendo así, que ya se dieron por vencidos de que sus hijos vuelvan. Puede ser que yo esté hablando esta noche a alguien que todavía no tiene hijos, ¿no? Pero que también tu fe te falta, que a veces tú dudas y que a veces también piensas, ojalá pudiera hacer algo Dios. Pero queridos míos, ¿a qué Dios nosotros estamos buscando? ¿Qué tipo de Dios es el que tenemos nosotros? Porque a veces nosotros hemos formado en nuestra mente un Dios bombero, o sea, que le llamamos solamente cuando nos estamos quemando o cuando necesitamos, pero vivimos una vida a veces casi disfuncional, hablando familiarmente con lo espiritual, ¿no?
un poco cortado, ¿no? Y entonces sale de manifiesto en nuestra fe cuando no leemos la Biblia, cuando no dedicamos tiempo para orar, o tal vez que tú fuiste miembro de la iglesia y algún día alguien te vio mal o alguien te trató mal y te fuiste. Que muchas veces pasa, el enemigo utiliza a los hombres y te hace creer que debería la gente tal vez mostrarte que es así a Dios, pero realmente ¿para quién vamos a la iglesia? ¿Por qué adoramos? ¿A quién vamos a adorar? Y yo he estado haciendo visitas estos días, pues desde que he llegado acá al distrito, y encuentro gente que ya no está en la iglesia, que cuando le vamos a visitar dice, sí, sabe que el hermanito tal un día X cosa pasó. Y bueno, hermanos, miren, cuando venga Jesucristo, yo no sé si hay alguien así acá, pero cuando venga Jesucristo, tú no le vas a poder decir a Jesucristo, lo que pasa es que me vieron mal en la iglesia y por eso me fui. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas, Jesús, que yo estuve orando y no me respondiste? Tú no le vas a poder decir eso a Jesús. Jesús te va a preguntar, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? Y si eres padre, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Cuando Jesús venga, a mí me va a decir, Él no me va a preguntar cuántas almas salvaste, cuántas iglesias levantaste. Él no me va a preguntar cuántas campañas hiciste. Él me va a decir, Gustavo, ¿dónde está tu esposa y los hijos que yo te di? Y yo no me voy a poder justificar diciéndole, Padre, tú sabes que yo andaba predicando a los hermanos. Tú sabes, yo no voy a poderme justificar. O sea, sí voy a poder, pero no me va a aceptar. Porque, queridos, hasta el mismo apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, primero yo me haya perdido y detrás de mí como cola me haya seguido la gente a la que yo amo en este tiempo. Entonces este papá hace una oración escueta, una oración falta de fe, una oración que duda y dice, bueno, si puedes hacer algo, ten misericordia. Pero en el versículo 23, Aide, puedes leer cómo responde Jesús. Ayúdame, por favor, Aide. Versículo 23 de Marcos 9. Miren cómo responde Jesús. Sí, pastor, ahorita a ver. Versículo 23 de Marcos 9. Sí, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gracias, Aide. Miren, nosotros hemos tomado este texto y bien tomado, ¿no? Porque muchas veces tomamos el texto para motivar a la gente, para ayudarle a que salga de la tristeza. Pero el contexto nos dice algo sumamente importante, hermanos. Miren, este hombre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús le responde, si puedes creer, coma, al que cree todo le es posible. O sea, ¿cómo respondió Jesús a esta oración así tan débil? Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús le respondió, si puedes creer, yo voy a hacer algo. Al que cree todo le es posible. Y hermanos, lo que les digo, nuestros hijos, para los que somos casados, nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos saben si somos o no, ellos se dan cuenta si somos o no realmente gente de fe. No le pidas a tu hijo que ore si tú no oras. No le pidas a tu hijo que no mientas si tú no mientes. No le pidas a él que sea fiel en el sábado si tú no lo haces. Porque ellos, para ellos, estos pequeños que están aquí acompañando, para ellos yo soy Dios. Nosotros los adultos concebimos a un Dios que no se ve, pero los pequeñitos como mi Caleb que está aquí conmigo, ellos todavía no logran percibir eso, pero me ven a mí como su Dios. ¿No? Cuando tu hijo tiene 9, 10 años, si tú no eres su héroe, su heroína, algo mal está pasando, porque es en esa edad donde ellos quieren ser como tú. Y cuando ya tienes hijos como Jared, como Leslie, que son adolescentes, si ellos no quieren pasar tiempo contigo, si ellos no les gusta conversar, no te tienen confianza, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo mal? Más bien, ¿sabes qué es lo que hacemos mal? Lo que el papá hacía.
¿Y qué es lo que este papá de la Biblia hacía? Él consideraba de que ni Dios puede hacer nada porque estaba buscando solución rápida, ¿no? Él pensaba que el problema estaba en los discípulos. Fíjate cómo le estaba echando la culpa a los discípulos cuando dice, yo traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron. Pero realmente el problema, hermanos, amigos, no estaba en la posesión demoníaca del chico. El problema no estaba ahí. El problema no estaba en los discípulos faltos de creer. El problema no estaba en los escribas que estaban analizando. El problema estaba en el papá. Miren el versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. ¿Cuántos segundos se demoró en sanar al joven? Él dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Yo en mi mano cuento 10 segundos. 10. Y ese niño, desde niño, ese joven estaba con el problema. Y yo no creo en un Dios malo que le deja sufrir al chico. Yo tampoco creo que Dios de castigo hace que el papá sufra. Más bien yo pienso que Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas para que podamos desarrollar esa potencia en creer en Dios para vivir con Él. Hermanos míos, nosotros no seguimos a hombres. Acuérdense en esto que este hombre les dice. Nosotros no seguimos a predicadores humanos, nosotros no seguimos a personas, porque las personas se equivocan, algún día nos van a arrastrar. Estas grandes lumbreras que se levantan nos van a arrastrar y tal vez podríamos caer como estrellas si nosotros no aprendemos ahora a seguir a Jesucristo, a depender de Jesucristo en todas las cosas. Solamente ahí nosotros vamos a ver su gloria. Hermano mío, yo no sé cuántos esta noche pudieron haber escuchado este mensaje que les iba a ser mejor que una explicación profética de algún tema. Pero yo estoy casi seguro que las personas que no avanzaron a escuchar aquí y están en este instante escuchando una explicación profética, son aquellos que están teniendo problemas con sus hijos, son aquellos que no quieren estar en la iglesia, son aquellos que algo está pasando en su hogar y no se dan cuenta que los chicos ahora, más que profecía, necesitan ver en los padres a Jesucristo. Y me pueden decir que yo sea un loco, hermanos, me pueden decir que yo sea un exagerado, pero la Biblia dice que Jesús está esperando que dejemos a los niños, a los adolescentes ir a Él. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino, dice la Biblia. Jesús quiere a los niños, ama a los adolescentes. Pero queridos, nuestra carta de presentación tiene que ser el poder transformador de Dios en nuestra vida y nuestra familia. Pero pastor, ¿eso significa que ya no vamos a pecar o los hijos no se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. Solamente que ellos se van a equivocar y se van a levantar más fuertes porque van a tener al lado un padre, un hermano, una amiga, un miembro de iglesia que les va a ayudar a levantarse, no a juzgarlos. Pero cuando uno como adulto considera que Dios se va cuando te equivocas, eso es lo que vas a transmitir. Pero Dios jamás se va. Un día una hermana en un banco, una hermana que trabajaba en un banco, me dice, yo le fui a hacer la visita en el banco y me dice, por favor, pastor, quiero hacerle una pregunta. Pastor, cuando yo peco, ¿Dios me escucha la oración? ¿Dios sigue conmigo? ¿O qué pasa cuando yo peco? Y yo le dije a la hermana, y les voy a decir algo a ustedes que tal vez les va a asustar, pero les tengo que decir. Hermanos, Dios no es mentiroso, Dios no miente. Y la Biblia dice que Él hizo una promesa a todos aquellos que comenzamos a seguirlo.
Él dijo, y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Eso significa que Él va a estar con nosotros cuando estemos en victoria, pero también cuando estemos caídos. En ninguna parte de la Biblia dice, y yo estaré con vosotros solo cuando no pequen. No dice eso. Más bien la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecas, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Todo aquel que se acerca no será defraudado, dice la Biblia. Y yo no sé si eres algún hermano que algún día estuvo y se fue, y el diablo te ha hecho creer, te ha hecho pensar de que porque te alejaste, hiciste cosa mala, ahora es difícil volver o no puedes volver. No escuches la voz del diablo. El mejor lugar donde debemos estar cuando hemos caído es a los pies de Jesús. El mejor lugar donde podemos estar cuando estamos fallando con la familia es a los pies de Jesús. Por eso, hermanos, nosotros insistimos, aquellos que están militando en la iglesia, no descuide su tiempo de familia en la oración. Esposos, únanse, tomados de la mano todos los días, oren. Esposas, escuchen, esposas. Su primer trabajo como esposa no es hacer los quehaceres de la casa. No es tal vez usted también trabajar y traer recursos. El primer trabajo de usted como esposa es lograr que su esposo jamás se aleje de Jesucristo. Ese es su trabajo. Y usted como padre, el primer trabajo no es traer alimento a la casa, es ser sacerdote del hogar. Usted es el que tiene que hacer que sus hijos estudien y se encuentren con Jesús. Termino, hermanos, haciéndoles ver en el versículo 24. ¿Por qué es que Jesús hizo el milagro? Entonces Jesús le responde, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el 24, miren cómo habla el Papa ahora. ¿Qué es lo que dice el Papa? Versículo 24 en Marcos 9. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Acaso esta oración no es distinta? ¿Acaso no es distinta esta oración que la primera que hizo? Si puedes ayudarme, ayúdame. Ahora el papá ya no está orando. Ahora el papá está clamando. Clama y le dice al Señor, creo. Mejor, ¿sabes qué? Ayúdame a creer, Jesús. Yo sé que en algún momento debes haber dudado al punto de decir, no puedo creer que esto va a pasar. Mira, lo que Jesús está esperando no es que creas nomás. Él quiere saber que tú quieres creer para ayudarte. Porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Es un don, es un regalo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando realmente Jesucristo? Que tú tengas el deseo de creer. Que tú tengas ese deseo de dejarte transformar. Y sabes, Dios va a hacer ese milagro. Dios va a hacer. Saben que cuando llegó la pandemia al Ecuador, mi familia y yo estuvimos en el epicentro, ¿no? En Guayaquil. Y la situación se puso sumamente dura, hermanos. Difícil, difícil. O sea, no sé si ustedes llegaron a vivir lo que nosotros vivimos allá, pero aparte de que nosotros veíamos cómo la gente se moría de 20 en 20. Nosotros vivíamos cerca del Seguro Social allá en Guayaquil y veíamos cómo camiones llegaban con cientos de ataúdes. La situación inclusive se tornó tan pesada porque llegó un momento donde que no se podía ya ni trabajar, todo estaba cerrado y la crisis se complicó. Y llegó un día, hermanos, miren, y aquí les voy a abrir el corazón para que entiendan esto que quiero dejarlo colocado para cerrar en esta noche. Mi hijo, Jared, que ahora tiene 15 años, bueno, todos andan siempre conmigo, pero Jared, de alguna manera, no sé por qué él siempre quiere estar. O sea, a él no le interesa si es que me voy a predicar o si me voy de campamento o si simplemente vamos a ir a... Él quiere estar. Entonces, como ha estado cerca,
Me acuerdo que él se ha estado fijando de que, claro, en nuestra casa comenzó a escasear todo, ¿no? Comenzó a escasear absolutamente todo. Y los recursos se estaban acabando. Y llegó un punto, hermanos, donde que un sábado, o sea, viernes, ya se había acabado todo para comer. Y él se me acercó, me acuerdo, viernes en la noche, y me dijo, papá, mañana, ¿qué vamos a desayunar? Y saben que yo me puse a pensar y yo dije, Dios mío, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo? Y entonces yo le dije, hijo, ¿por qué te preocupas por el mañana? La palabra dice que basta cada día su propio afán. Hoy día ya comimos. Dios va a proveer. Y saben, hermanos míos, esa noche él se fue a dormir con la convicción de lo que yo le dije a él. Y yo me pasé orando toda la noche. Bueno, no toda la noche, pero casi toda la noche. Cuando nosotros estábamos ya, bueno, ya se estaban despertando porque teníamos que ir a la iglesia, o sea, aunque estábamos en la crisis, ya habían algunas iglesias que se abrieron y yo como líder tenía que sí o sí ir. El hermano que me iba a recibir en la iglesia me dice así, estábamos yo ahí, y me dice, pastor, por favor, no venga almorzando y traiga algún recipiente, ¿no? Traiga algún, porque nosotros vamos a mandarle un alimento para que se sirva con su familia. Pero yo no le había dicho nada a mi hijo porque mi hijo me decía que vamos a desayunar. Y entonces, hermanos, ese día de una manera prodigiosa, antes de que comencemos a salir, ya el Señor iba proveyendo. Ellos se quedaron porque gente del sector, a veces uno dice son coincidencias, pero no son coincidencias, es la mano de Dios moviéndose. Pero yo entendí que ahí Dios no estaba queriendo suplir un apetito físico, sino que estaba queriendo en el niño dejarle una lección a través de mí. Así que vinieron unos hermanos que vivían cerca y fueron dejando ahí pan y unas cosas para que coman. Y dije, ¿viste? Ahí está, el desayuno. Y después él me dice, pero papá, ¿y el almuerzo? Tranquilo. Salí, fui, y bueno, los hermanos habían hecho fanesca. No sé si ustedes conocen ese plato. Pero como es adventista, ellos habían puesto ahí un pez salado y bueno, a ellos no les gusta. Cuando yo llegué con la fanesca y yo les dije, miren, esto nos dieron los hermanos. Y papá dice, ahí está el almuerzo. Digo, sí, este es el almuerzo, pero no me gusta. Pero ese es el almuerzo, hijo. Ahí está, Dios nos dio. Acabamos de comer ese sábado. Teníamos que ir, ahí me iba a acompañar él a una iglesia, al JA. Y me hizo por tercera vez la pregunta, papá, ¿y ahora qué vamos a comer en la noche? Y saben, eran las 3 de la tarde. Y cuando él me preguntó eso, recibimos una llamada de alguien de otra ciudad que ni siquiera nos esperábamos. Diego había llegado a Guayaquil. Tabito me dice, ¿dónde vives? Queremos visitarte. Me acuerdo que con mi esposa nos vimos la cara porque decíamos, y ahora, ¿cómo vamos a recibir las visitas? Ahí hay que prepararles algo. Y la verdad, estábamos. Pero bueno, hubo buena voluntad. Mi esposa dijo que hay unos limones, vamos a hacer una limonada y les vamos a recibir con juguitos. Y ellos llegaron. Cuando ellos estaban llegando, hermanos, ellos estaban llegando con algunas bolsas de comida, fundas de comida. Había pan, había galletas. Yo me acuerdo que Rebeca me había pedido una galleta. Y en mi cabeza humana yo decía, mamita, con que Dios nos dé comida, la galleta es secundaria. Pero en esa funda habían galletas, había pan, había comida. Y yo me acuerdo que Rebeca, mi hija chiquita, Rebeca, la de 9, vio la galleta, cogió la galleta y ¿saben lo que me dijo? Papá, Jesús mandó la galleta. Yo tenía un nudo aquí en la garganta porque yo estaba viendo cómo la fe en mis hijos se estaba desarrollando y Yared estaba viendo todo. Cuando ya se estaban yendo los hermanos, la esposa del hermano Diego dice, Tabito, esta semana Dios a nosotros nos bendijo de una manera espectacular. Y ahí estaba Yared viendo. Y sabe, nosotros oramos
pidiéndole a Dios quién estaba necesitando. Y se nos puso en la mente su familia y saca un sobre blanco. Y no me va a decir que no, pastor, me dijo. Aquí le vamos dejando algo para que se ayude. Y yo me puse a llorar. La verdad, yo no sé si, a veces, no sé si no sea bueno, pero yo soy como soy y me ha servido ser como soy, no esconderme con mis hijos. Y me puse a llorar de ver cómo Dios es tan maravilloso cuando no dudas. Se fueron los hermanos y Yaret se cayó de rodillas y se puso a llorar amargamente. Y yo le digo, ¿qué te pasa, hijo? Ya vamos a ir a comprar la comida, no llores. Y dice, papá, yo no estoy llorando por ir a comprar. ¿Y saben lo que dijo mi hijo? Estoy llorando porque soy un pecador, dijo así. Y digo, pero sí, todos somos pecadores, hijo. Y él me dice, es que papá, yo dudé y acabo de ver un milagro, dice mi hijo. ¿Saben? Ese día se me pasó el hambre porque había llenado mi corazón de tanta alegría al ver cómo Dios en medio de la crisis se dejó ver para mis hijos. Pero ¿qué hubiese pasado, hermano mío, si yo le hubiese dicho a ese hijo, no sé qué vamos a hacer? Saben, hermanos, muchos jóvenes, muchos niños de nuestra iglesia se van y ya no quieren saber nada de Dios porque ven en nosotros un vacío espiritual tremendo. De nada nos va a servir que sepamos todo el espíritu de profecía, todas las ciencias, toda la Biblia, si no logramos transmitir a nuestras nuevas generaciones el amor de Jesucristo. Ahora, ustedes me preguntan, ¿cómo hago para que Jared quiera predicar? ¿Cómo hago para que Leslie quiera cantar? ¿Cómo hago para que mis hijos quieran hacer obra? Simple, hermanos, solamente creo en Jesús y ellos aman hacer las cosas buenas, les gusta. Son chicos normales, pero les gusta. El otro día mi hija vino y me dijo, papá, necesito una Biblia, necesito una Biblia. Y digo, ¿y para qué? Lo que pasa es que llegó un compañero nuevo y le quiero regalar una Biblia. Mamá, ¿me puedes ayudar a conseguir unos chocolates? Quiero ponerle en una fundita. Y entonces, hermanos, para mí ese es un premio. Hermanos, yo no soy una persona que tenga mucha riqueza económica o posesiones, hermanos, pero yo tengo un tesoro grande que Dios me dio, que se llama familia. Y basta estar con ellos y aunque comamos un pan con queso, como sé decir, soy feliz porque los tengo y puedo ver cómo Dios los va dirigiendo en la vida. Entonces, si yo esta noche hablé para alguien, algún papá, alguna mamá, que algún día conoció a Jesucristo y se fue, vuelve a Dios, vuelve. Pero no digas ya en un mes, no digas ya en 2, no, vuelve ya. Y si es que en la iglesia donde estabas asistiendo hay gente que se equivocó, gente que erró, deja de ver a la gente que erró y tú sé el mejor, la mejor. Tú, para gloria de Dios, sé tú sé luz. Entonces, en esta noche yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, ¿habrá alguien aquí que esta noche quiera decir, Jesús, ayúdame a creer, ayúdame, me falta la fe, ayúdame a creer? Si eso quieres hacer, por favor, coloca alguna reacción ahí, como lo hizo Diana, Evelyn, Delia, Andreina. Si tú quieres hacer este compromiso con Dios, coloca. Muy bien, Miguel. Y bueno, hermanos, llegó el momento de volvernos a Dios. Porque no sabemos, hermanos, cuándo va a ser el tiempo. No sabemos cuándo es el último momento. Más nos vale estar ahora en las manos de Dios para que si viene el fin, nos encuentre en sus manos. Vamos a inclinar el rostro para orar, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora de la noche te damos gracias. Porque Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres justo, eres santo. Y te has fijado en nosotros, estos pecadores. Muchas veces hacemos cosas que no solamente entristecen tu corazón, sino que tal vez están haciendo daño a los que nos rodean. Padre, queremos pedirte que tomes nuestro corazón
y nos ayudes a creer en ti, que nos ayudes a mantenernos firmes en ti. Abraza a nuestras familias. Y si hubiera alguien aquí que algún día se fue, ayúdalo, ayúdala a volverse. Si hay hogares que están pasando crisis, por favor, interven en esos hogares. Padre, pero no permitas que sigamos lejos de ti. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas, pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que te quedes con nosotros siempre, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos.